Bueno, esta noche nos acompaña el magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe de la Mata Pizaña, y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, magistrado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Un gusto saludarla a usted y a todo su auditorio. Magistrado, si uno ve los encabezados de lo que pasó hoy, hay muy diversas y por lo menos confusas interpretaciones sobre lo que significa la determinación de la Suprema Corte de Justicia. Por favor, explíquenos qué tenemos que leer de esa determinación y cuál es la posición del tribunal. A ver, aquí hay varios puntos que se tienen que tomar en cuenta. Efectivamente, tenemos una votación en la Suprema Corte que no nos clarifica del todo todas las ideas que estarán plasmadas en la sentencia. Es decir, escuchamos una serie de opiniones de los señores ministros, se tomaron algunas votaciones muy específicamente, pero no nos queda claro qué es lo que en realidad terminó pasando. Solamente algunas ideas en particular. Por eso voy a decir algunas ideas, pero con la aclaración de que muy probablemente esto tendrá que sujetarse a la lectura de la sentencia. Pasará todavía algunos días, me imagino, para que se nos notifique la sentencia. A ver, el primer punto a dilucidar es que he visto en las noticias, también en la propia, un comunicado de la Suprema Corte, que dice que la Corte resolvió que el tribunal no tiene facultad constitucional ni legal para supervisar a los jueces de amparo y para negarle a su fuerza de derecho a sus determinaciones. Este comunicado debe ser un error, porque sin duda no corresponde al tema específico. El Tribunal Electoral jamás ha revocado una sentencia de amparo y tampoco le ha negado fuerza de derecho a sus determinaciones. Lo que el tribunal ha hecho es evidenciar, uno, lo que la propia Constitución establece, que es la máxima autoridad en la materia, y segundo, que es que en materia electoral no existe la suspensión en materia electoral. Esto lo quiero hacer notar con mucho énfasis. No existe la suspensión en materia electoral. Ahora, por otro lado, también he estado leyendo eh, que en algunos lugares se dice que la Corte revocó al Tribunal Electoral. No, eso no podría hacerlo la Suprema Corte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es un órgano constituido, es un tribunal constitucional, pero es órgano constituido. Eso significa que se encuentra por debajo de la Constitución. Y la Constitución establece en el artículo 99 que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en la materia y que sus resoluciones son definitivas e inatacables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación no está por encima del Tribunal Electoral. La Corte, el Tribunal Electoral y el Consejo de la Judicatura se encuentran en un mismo nivel con diferentes atribuciones. Por otro lado, hay algunas cuestiones que me llaman la atención de la discusión, que si se terminan poniendo en las sentencias, al menos serían debatibles. Vamos a decirlo así. Se dijo durante la discusión y en el proyecto que se sometió al Pleno que eran las sentencias del tribunal debían entenderse como simples opiniones de mayoría. Si eso fuera así y así se plasmara en la sentencia, se trataría sin duda de un error. Las sentencias, cuando son establecidas, ya sea por unanimidad o por una mayoría, por exigua que sea, en realidad tiene la voluntad del organismo que las emite. Que sería tanto como decir que hoy que la Corte decidió una sentencia por 7 votos a 3, en realidad se trata de una sentencia de mayoría y no de una sentencia de la Suprema Corte. Una sentencia, incluso solo por 3 miembros que hacen una mayoría, es una sentencia del Tribunal Electoral con fuerza vinculante. Ahora, el tema es, en buena medida, que la Corte no nos queda claro si resuelve o no resuelve el conflicto, porque las decisiones y la argumentación que presentan los señores y señoras ministros son ambiguos, no precisan claramente la manera en que los jueces de distrito deben revisar oficiosamente las suspensiones, esto es, respecto de los temas electorales, y no deciden ni definen el tema fundamental, que es
¿Qué deben entender estos jueces de distrito por temas electorales? He escuchado también en medios de comunicación que se dice que los jueces de distrito se metieron en esta temática porque no es electoral, ya que estaban sus derechos, los derechos de su gremio, derechos laborales en entredicho. Pero a ver, hay que tomar en cuenta que en realidad los actos que el tribunal estaba haciendo control eran completamente electorales. Elección de candidatos, formación de comités y en su caso el ejercicio de los derechos político-electorales por las personas. Es decir, si la materia era mixta, pues los jueces de amparo lo que tendrían que haber hecho era escindir y en su caso suspender nada más lo que tenía que ver a sus derechos, no meterse y tratar de suspender todo el proceso. Eso sería inconstitucional. No hay un juez en México que pueda suspender un proceso electoral. Es lo que dice el artículo 41 de la Constitución. No es posible. Ahora, independientemente de otras cuestiones que nos hacen ruido, vamos a decirlo así, que no termino de entender por qué los ministros y ministras de la Corte, que fueron recusados por la dirección jurídica del tribunal al rendir el informe, votaron su misma recusación, porque es un principio general del derecho que los recusados no votan sus recusaciones, no se puede ser juez y parte, ¿no? Pero tendremos que ver la sentencia para ver la argumentación en concreto. Eso es lo que yo podría decir. Magistrado, de toda esta explicación que nos ha hecho, hay varios puntos, pero no tenemos mucho tiempo, ojalá que podamos seguir desglosando un poco más adelante. Hay uno que me llamó la atención. Dice usted que no queda claro si se resolvió o no el fondo del conflicto. Si esto fuera así, a reserva de ver la sentencia, entonces es decir que eventualmente, al no haber una resolución, no haber ya algo muy claro, entonces puede repetirse esta situación que vemos y que nos motivó a tener esta discusión en la Corte. Sí, mire, don Alberto, quiero hacer notar esto. Va a haber elección, va a haber elección el 1 de junio. La Constitución lo mandata. La gente va a poder salir a la calle y votar por primera vez en su historia a los jueces de distrito, a los magistrados y también a los ministros. ¿De acuerdo? Va a haber elección, a pesar de que pareciera que hay interés de algunos grupos políticos de que no se lleve a cabo. Habrá elección y se van a ejercitar estos derechos. A ver, esto es muy importante de hacer notar, porque el ejercicio de estos derechos no es una cuestión posible o probable. Va a ser, es un mandato que se encuentra en la Constitución. Entonces, cualquier interpretación que se haga de la sentencia y sus efectos parte del principio de que va a haber elección y de que el Tribunal Electoral garantizará el ejercicio de los derechos de las personas. Esto me parece también muy importante de hacerlo notar. Sin duda alguno, magistrado, pues nos quedamos con ese mensaje que es muy claro. Hay un mandato y ese mandato se va a cumplir. Va a haber elección de jueces, magistrados y ministros y estaremos a la espera de esa sentencia que en realidad ya no sabemos qué querrá decir porque en lo que se refiere al proceso no afectará. Magistrado, estaremos en comunicación con usted sin duda alguna y muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias y un saludo a su auditorio. Gracias.